hermanos. Bueno, antes de que se vaya mi esposita, aquí se les presento. Ella es la encargada de que muchas de las cosas que hacemos sean una realidad, una bendición, y poder estar con ustedes también una bendición. Iglesia Nazaret, recibimos un saludo de nuestra iglesia en la ciudad de Puebla, en México. Es un privilegio poder considerar estar con ustedes el día de hoy, algo por lo cual veníamos orando desde hace meses. Gracias, Pastor Carlos, por invitarnos. Esto puede ser un riesgo grande porque sin conocerme me invitó, entonces esto puede ser debut y despedida. Pero agradecer que puedo estar con ustedes celebrando 48 años sin cumplir 48 años. Qué bonito, ¿no? No he cumplido 48 años de edad y los estoy celebrando con ustedes. Bien, hermano, muchas gracias por la invitación, gracias por este tiempo. Hemos estado orando por este tiempo y esperamos que la palabra que el Señor ha puesto en el corazón del Señor para traer para ustedes sea una palabra fresca, de bendición y útil para la iglesia. Quiero presentarles un poco de por qué estamos aquí. El tema familias bajo ataque es interesante por nuestro llamado ministerial. Es decir, la razón por la cual el Señor nos atrapó al ministerio fue porque nosotros somos testigos del poder restaurador de nuestro Señor. El Señor tuvo a bien rescatar nuestra familia de una situación bien adversa, bien compleja, bien con poco margen de posibilidad de éxito. Cuando llegamos a los pies del Señor, estamos prácticamente divorciando con mi esposa y yo, y bueno, de ahí al día de hoy han pasado casi 28 años que el Señor ha trabajado con nosotros, y por la gracia de Dios estamos. Esa fue la razón por la que el Señor nos dijo: ok, ya lo hice contigo, ahora es tiempo de que tú seas mi instrumento para trabajar con nuestras vidas. Y por eso es que nosotros estamos en el ministerio. Les presento a mi familia. A ver si está la foto. Bueno, está un poquito extendida. Al centro estamos mi esposa y yo. Y en cada una de las fotos están nuestros 4 hijos. Y con sus esposos o esposas y con nuestros nietos. Es decir, somos, por la gracia de Dios, padres de 4 y nietos de 6. El mayor es Mario con su esposa Verónica, sus 2 hijos. De este lado está David con su esposa Angélica y sus 2 hijos. De este lado está Diana, falta que nos dé nietos, estamos trabajando en eso con ella. Y está Karina, mi bebé de 30 años, que tiene a su esposo y a sus 2 nenas. La razón de por qué enseñar la foto es porque si ustedes hacen cuenta, francamente no les van a salir las cuentas. Así que dejen de contar, hermanos. Ay, el pastor, qué precoz se ve. No, dejen de contar, hermanos. Como les dije al principio, nosotros somos el resultado de la misericordia de nuestro Dios. Y el Señor pudo hacer una familia de lo que no era, pudo hacer una restauración de lo que no era una situación, en una historia, por ejemplo, una historia que podemos contar con más calma, con más el propósito central de este tema. Pero por la gracia de Dios aquí estamos. Y bueno, ya ahora podemos viajar mi esposa y yo solos porque ya no tenemos hijos en casa. Entonces podemos movernos un poco más libremente. Desde hace 5 años estamos en la tragedia del niño vacío. Entonces, bueno, pues esta es una dinámica diferente para nosotros. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este tema? Bueno, es una realidad, mis amigos. Lo platicaba el pastor Carlos que ahorita estamos predicando en nuestra iglesia una serie que hemos llamado La familia del siglo XXI, para hablar de todas las complejidades de la realidad de las familias. Originalmente Dios no tenía en mente todo esto, pero por nosotros alejarnos del consejo de Dios, por no escuchar el consejo de Dios, por ir en una dirección opuesta a la voluntad de Dios, hemos llegado a un punto que hemos destruido tanto el esquema inicial de Dios, que lo que ahora tenemos solamente son las consecuencias de lo que originalmente Dios pensó. Y ahora llegan las personas a nosotros, nos piden consejería, nos piden un tiempo de terapia, y cuando nosotros tenemos que trabajar con ellos, lo único que nos viene a nuestra mente es: ¿en qué momento te alejaste del Señor?
¿En qué momento te separaste del Señor, empezaste a tomar decisiones que tú pensaste que eran adecuadas, y cuando reaccionamos, después de que pasa un poco de tiempo o algunos años, nos encontramos en una situación bien difícil? Para los que hemos tenido la gracia de estar solamente con nuestra esposa, nuestro esposo, y tenemos ya varios años, sabemos que la relación no es fácil. No voy a venir a decirles que es completamente sencillo y que soy adorable para mi esposa. Pueden preguntar y se va a dar cuenta que soy feíto. Soy mal, soy un genio muy malo, vamos, tantito y me meten a la lámpara, pues. Pero por la gracia de Dios estamos ahí. Ahora imaginemos qué pasa si nosotros nos alejamos del Señor. Algunas estadísticas, los números hablan, y hablan muy duro muchas veces. Pasa la siguiente, de favor. Estas estadísticas son considerando año 2010 al año 2017 en México. Cuando estuve investigando un poco acerca de las estadísticas aquí en su país, me doy cuenta que no son tan diferentes. Presento algunos de los datos. Los matrimonios en 7 años, ¿sí?, han disminuido en un 10%, a pesar de que nuestra tasa poblacional ha aumentado un 8%. En el 2010 había 15.1 divorcios legales por cada 100 matrimonios. En el 2017 había una tasa del 28.1. Esto quiere decir que en 7 años hemos aumentado un 71% los divorcios. En el mismo periodo tenemos que considerar que las uniones libres han aumentado alrededor del 16%. El promedio de duración de un matrimonio, 12 años. 12 años. Y si las personas entre un promedio se casan entre 25 y 30 años, es muy probable, de hecho, un gran porcentaje de que estas personas vuelvan a una nueva relación matrimonial donde la tasa de divorcios es al menos del doble. ¿Qué quiere decir esto? Que van a divorciarse el doble de los que se casaron solamente la primera vez. Algunos de estas familias, uno de esos hijos van a vivir sin un papá o sin los dos papás durante una etapa de su infancia. ¿A qué tasa? Más o menos del 50%. Esta es la realidad en números. ¿Qué nos dicen las cifras? Bueno, cada día vamos a tener menos matrimonios. Esa es la realidad y la tendencia social que estamos viviendo. Y tristemente, hermanos, la iglesia no está ajena a esto. Usted puede ver entre los grupos de jóvenes cómo van postergando cada vez más el casarse, como que entre más grandes es más de moda, es más actual, van postergando el matrimonio. Yo tenía un grupo de jóvenes que les llamábamos profesionistas y empezamos con las edades 25 a 30, llegamos a tener estos grupos de profesionistas entre 35 y 40 años de edad que no quieren casarse. ¿Es igual aquí? Y si se casan, se divorcian pronto. El pueblo de Dios no está ajeno a esta realidad de lo que dice la corriente de este mundo. Está sumamente vigente en la iglesia del Señor. Por eso es que con la ayuda del Señor queremos introducirnos a esta serie. Un tema tan delicado, tan real, pero necesario en la iglesia de Jesucristo. No podemos asumir que no sucede, no podemos asumir que estas cosas no pasan en la iglesia porque están pasando. No podemos negar nuestra realidad porque cuando nosotros negamos nuestra realidad estamos en la peor de las ignorancias. Es decir, ni siquiera me doy cuenta que no sé. Y eso es lo peor, que ni siquiera nos damos cuenta cuando algo está sucediendo. Con la gracia de Dios queremos empezar a abrir los ojos a lo que está sucediendo en nuestra realidad para a partir de ahí empezar a buscar herramientas y mecanismos de solución hacia la iglesia. El Señor diseñó a la familia como el esquema básico de su sociedad. Antes de pensar en iglesia, antes de pensar en el pueblo de Israel, el Señor constituyó a la familia. Es el esquema base de la sociedad desde la cual se gesta todo el proyecto espiritual de Dios. Y Satanás lo sabe perfectamente, de manera tal que está trabajando directamente en destruir a las familias. Estamos siendo atacados como nunca a las situaciones de índole familiar. Ahí es donde el enemigo está trabajando.
Ahí es donde está destruyendo. Y todos sabemos que si se destruye una familia, se destruye una iglesia, se destruye la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que tenemos. Esta es nuestra realidad. Vamos a hablar hoy de un tema que es llamado la familia renovada. Tratar de contestar la pregunta, ¿cómo ser la familia que Dios diseñó? Y francamente, no vengo a hablarles de algunas cosas nuevas, novedosas o interesantes que ha descubierto la ciencia. Quiero regresar a los principios fundamentales de la Escritura. Con una aplicación un poco más vigente, espero así lo sea, pero regresar a las sendas antiguas, como dice la Escritura. Regresar a los fundamentos básicos de aquellas cosas que necesitamos hacer para que el Señor pueda restaurar nuestros entornos. Lo aplicaremos a la dinámica familiar. Yo quiero hablar de 4 pasos, 4 principios que encuentro en la Escritura para poder ser esa familia que Dios diseñó. Cada uno de ustedes busque la aplicación a su propio contexto. Busque en qué forma estos principios tienen una pertinencia para su realidad individual. Primero a su realidad individual, después a su realidad familiar, pero primero que Dios trate directamente con usted. No, si está sentado con su esposo, con su esposa, por favor no le haga codazos. Te hablan. Mejor dígale al Señor, ¿me estás hablando tú a mí, Señor? ¿Me estás hablando tú a mí? Porque muchas veces, allá en mi país, no sé aquí han de ser bien diferentes, allá en mi país nos encanta encontrar los principios que aplican para nuestra esposa, pero no para mí. Pero eso es allá en México, aquí no, aquí sucede diferente. 4 principios de los cuales vamos a hablar. Principio número 1, reconoce dónde estás. Reconoce dónde está tu familia, ¿sí? Es de vital importancia hacer las evaluaciones constantes de nuestra condición. Tendríamos que hacer una pausa en algún momento de nuestra vida. Tendríamos que preguntarnos honestamente acerca de dónde estamos. Usted podría decirme, estoy muy bien o tal vez muy mal. Bueno, el diagnóstico certero es un buen principio. Ver que algo está mal, que algo no funciona, que hay peligros, que existen necesidades, vamos, que puede mejorar. Cuando una persona se resiste a esto, es una forma de orgullo, una forma de necedad. Dice el proverbio que el necio es sabio en su propia opinión. Así que la primera referencia es ¿dónde estamos? Reconoce dónde estamos. ¿Dónde estamos parados? En sus tiempos de intimidad con el Señor, se levanta usted y tiene este tiempo con el Señor y le pregunta, Señor, ¿qué piensas tú de cómo estoy con mi esposa? ¿Qué piensas tú de cómo estoy tratando a mi esposo? ¿Qué piensas tú de la discusión que tuve con mi hijo adolescente? ¿Qué piensas tú, Señor, del tiempo que paso con mis hijos? ¿Qué piensas tú, Señor, de mis prioridades en la familia? ¿Qué piensas, Señor? Y si usted es un hijo de Dios y usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted, y si usted es parte de la promesa de Efesios 1 de que el Espíritu Santo mora en usted y es el sello de nuestra salvación, el Señor le va a hablar a usted directamente y no va a tener manera alguna de evadir una confrontación tan directa como un tiempo a solas con Dios. Si el Señor le habla directamente y usted está dispuesto a escucharle, encontrará muchas de las respuestas. Muchas veces llega la gente a consejería con un servidor, pastor, ya sé lo que me va a decir. Y entonces, ¿para qué viene, hermano? Ya sé lo que tengo que hacer. Pues hágalo. Ay, es que usted no conoce a mi marido. No, no lo conozco. Definitivamente no lo conoce. Pero usted conoce al Señor. Yo no conozco a su marido, pero usted sí conoce al Señor, y el Señor es capaz de renovar una situación que pudiera sonar imposible ante la lógica humana. ¿Dónde estamos? Preguntarle al Señor directamente, honestamente,
Segunda forma de preguntar, ¿dónde estamos? Para reconocer nuestro lugar de inicio. Cuando somos expuestos directamente a la palabra, ¿sí o no? Cuando somos expuestos directamente a la palabra, muchas veces ya no tenemos forma. Algunos me bromean y me dicen que mi apellido es Pedraza y algunos me dicen Pedrada. Ay, le toca al pastor Pedrada. Y ya va a traer, ¿traemos casco, pastor, o no? Y le digo, no soy yo. Es el Señor el que te está hablando. Es el Señor el que te está diciendo las cosas. Es Dios diciéndote claramente a ti dónde estás. Si nosotros dijéramos honestamente, ¿qué de lo que hacemos está provocando una realidad sana? Efesios 6 dice que los hijos deben de obedecer a vuestros padres en el Señor, ¿sí? Y los padres deben de educar a los hijos y no provocarles a ira. Estoy parafraseando el texto de Efesios 6. La gran mayoría lo conocemos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto, sería cuestión de sentarnos y decir, a ver, hijo, ven, siéntate aquí. Un minuto. ¿Te sientes provocado por mis acciones? ¿Te sientes provocado por lo que estoy haciendo? ¿Te estoy acercando o alejando al Señor? Y usted va a encontrar la respuesta si es capaz de escucharla. Porque a veces le preguntamos al hijo, pero coartamos la posibilidad de que se exprese abiertamente. Hay que retroalimentarnos. Para saber dónde estamos, tenemos que retroalimentarnos. A veces tenemos que preguntarle a la pareja, a veces a los hijos, a veces tenemos que leer. El otro día estaba haciendo una encuesta en la iglesia y les decía, papás, ustedes que están educando a hijos, sí, están educando a hijos, les pregunto, ¿cuántos libros cristianos han leído de cómo educar a su hijo? Híjole. El domingo pasado me tocó predicar el tema de qué pasa cuando una familia que tiene hijos se vuelve a casar. Es decir, le llamé la familia combinada. Es decir, hijastros que se van al segundo matrimonio y empiezan esta dinámica compleja. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y estaba tocando este tema y conseguí que la librería de nuestra iglesia trajera los libros y les dije, tráete todos los que encuentres, y los buscamos en todo el país. Encontramos 10 en Monterrey, encontramos 6 en Guadalajara, tráiganselos. No llegaron ese domingo, van a llegar este domingo. Les dije, porque de seguro los van a pedir, ¿sí? Y yo les dije, voy a presentar algunos principios que están sustentados en este libro y se llama Tus hijos, los míos y nosotros. Por favor, todas las personas que están viviendo esta situación necesitan leer este libro. Nuestra congregación dominical es alrededor de 2,000 personas entre los 4 cultos. ¿Saben cuántos libros pidieron? 6. El 40% de nuestra iglesia promedio está en esta condición de segundas nupcias. A veces no nos exponemos a nuestra realidad. A veces no somos capaces de reflexionar. Este principio de Alcohólicos Anónimos, ¿aquí funciona también Alcohólicos Anónimos? ¿Sí? Este principio de Alcohólicos Anónimos dice lo siguiente. Preséntate diciendo, hola, mi nombre es, y das tu nombre de pila, y después dices, y soy alcohólico. Ese es el primer paso de AA, que es reconocer que tienes un problema con el alcohol. ¿Estamos de acuerdo? Primer paso para restaurar tu familia. Reconoce que tienes un problema en tu hogar. Si tú estás cegado a tu realidad, estás incapacitado para poder restaurar, siquiera atender, informarte de cómo poder empezar el camino de regreso. Necesitas abrirte a la realidad. Fui pastor de jóvenes varios años y cada vez que llegaba el papá, pastor, hable con mi hijo porque anda muy rebelde. Y yo,
¿Qué no se dan cuenta que los hijos en la gran mayoría es el resultado de la educación que los padres infundimos? Hace 3, 4 semanas se me acerca una abuelita, la abuelita, y me dice: pastor, necesita hablar con mi nieto porque anda muy rebelde. Ok, hermana, ¿qué es lo que está pasando? Es que ha bajado de calificaciones y el otro día se fue a tomar y bla, 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 bla. Ya se saben las historias, ¿verdad? Y le digo: a ver, platíqueme, ¿cómo está la familia? Bueno, es que sus papás están divorciados. ¿Y cómo vive el joven? Bueno, vive 3 días acá y 4 días acá, y luego van cambiando 4 y luego 3. Ah, ok. Pero están peleando la tutela en un juzgado. Ah. Y usted cree, no sospecha ligeramente que esto puede ser el problema y que lo que está viendo en su adolescente es solamente la consecuencia. En ocasiones nos cegamos tanto a la realidad que perdemos la posibilidad de restauración. Dice Albert Einstein en un principio: hacer lo mismo esperando resultados diferentes es una forma de locura. Hacer lo mismo esperando resultados diferentes es una forma de locura. Ya le gritaste y no funcionó, entonces gritas más duro. Ya peleas con tu esposo, ya escalaron la dinámica, ya peleas con tu esposa, ya subieron a agresiones. Solamente estás incrementando el problema en la misma línea y solo estás subiendo la intensidad, pero el problema lo sigues tratando de la misma manera. Si nosotros no somos capaces de parar, es que vamos a ocasionar un problema más fuerte. No sé ustedes, yo normalmente visito un médico solo cuando me siento enfermo. ¿Sí? Y no sé, pues en ocasiones, algunos de nosotros tendríamos que tener revisiones periódicas, ¿no? Pero cuando me siento mal, voy a ir. ¿Por qué? Porque no estoy funcionando correctamente. Siga conmigo la ilustración. Hay muchas familias que nacieron con defectos congénitos, otras tantas que se han hecho daño por malas decisiones, otras que tienen muy malas costumbres, muy malos hábitos, muy malos procedimientos, otras que se encuentran en terapia intensiva y ni siquiera cuestionan si deberían de pedir ayuda, y después van con el Señor diciendo que hicieron todo lo posible. No perdamos de vista esto. Cuando no se reconoce lo que está pasando, la consecuencia nos va a alcanzar. ¿Sí? Número 1, necesitas salir de ahí. Número 2, regresa a la voluntad de Dios. Primero, reconoce en dónde estamos. Segundo, regresa. Si le ayuda los conceptos del acróstico, todas van a empezar con R. Reconoce dónde estás. Segundo, regresa a la voluntad de Dios. Regresa a la voluntad de Dios. Es el término que Jesús le dice a Nicodemo para expresar lo que era necesario nacer de nuevo. En muchos casos no hemos nacido de nuevo porque ni siquiera hemos muerto a la pasada manera de vivir. La ilustración en este sentido está limitada porque muchos de nosotros no partimos de cero, sino que muchas veces traemos toda una afectación física, mental, emocional o espiritual que nos ubica no en el cero, sino en una escala de menos tanto, para poder iniciar una relación en una condición normal. En muchas ocasiones llegan personas conmigo a seguimiento y les digo: ¿y dónde está? ¿Y cómo está la condición? Y esto, y vienen de una situación bien compleja, y le digo: tú no estás listo para iniciar una nueva relación. Pero pastor, es que yo no tengo el don de abstinencia. Sí, mi hijo, pero si tú no arreglas lo que está pasando en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu, vas directo al fracaso, porque tú vas a sabotear tu próxima relación. Necesitas regresar a la voluntad de Dios. Muchas veces esto se percibe imposible, pero muchas de las cosas que para nosotros son imposibles, el Señor las puede hacer de nuevo. Algunos de nosotros tenemos, en el mejor de los casos, nuestra edad pecando.
Es decir, yo tengo 46 años pecando y ya aprendí a hacerlo bastante bien. Soy muy mañoso. Es más, ya encontré hasta las justificaciones. Y cuando llega el Señor y dice, David, tú tienes que cambiar esto y tienes que renovar esto y tienes que mover esto, lo más difícil en la vida es desaprender. Repito esto. Lo más difícil en la vida es desaprender. ¿Por qué? Porque estás hecho de una manera y romper el hábito para crear un hábito nuevo es de las cosas más difíciles que hay que hacer. Hay personas que en este sentido se engañan a sí mismas, ¿sí? Dicen cambiar la conducta, pero no cambian el corazón. Y cuando tú cambias la conducta, pero si no cambias tu corazón, es más de lo mismo. Déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Este fue otro caso. La gran ventaja de ir a otro país es que estos no se graban, ¿no? Bueno, la gran ventaja de ir a otro país es que puedo usar las ilustraciones y, ay, no, de seguro es el hermanito tal. No, no, no es de nadie de aquí de Nazaret. Llega la pareja, la esposa tenía un problema psiquiátrico y entonces tenía unos cambios de humor muy fuertes y no se estaba medicando. Entonces durante esos cambios de humor hubo agresiones, hubo violencia, hubo gritos, desaprobaciones, todo este tipo de cosas. Y entonces después ella se da cuenta que tiene un problema psiquiátrico, va con un psiquiatra, le empiezan a medicar y empieza a regresar todo su asunto hormonal a la condición adecuada. En esa condición dice, bueno, vamos a restaurar el matrimonio, vamos a restaurar mi matrimonio, quiero luchar por mi matrimonio. Y el esposo se queda con el matrimonio y dice, sí, pero me ofendiste mucho, ahora gáname. Gáname. Y mi actitud de estar sentado es para ilustrarles concretamente el hecho de lo que él está haciendo. Absolutamente nada. Porque él piensa que eso es darle la oportunidad a su esposa. Porque él piensa que así está obedeciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no se divorció, pero se quedó haciendo infeliz a su esposa. ¿Me estoy explicando? Cambió la conducta, pero no cambió el corazón. Bueno, yo voy a estar con él, yo voy a estar con ella, pero que no se pase. Cambió la conducta, pero no cambió el corazón. En muchas ocasiones, en estas condiciones estamos. ¿Y qué pasó si hubo infidelidad? Yo te perdono, pero no olvido. Esa mujer que dice haber perdonado, lo está vigilando, le revisa el celular y ahora tienes que ganarme nuevamente. Por otra parte, él dice, ¿sabes qué? Pues como ahora me estás vigilando, ahora aprendo a ser un mejor hipócrita. Pero están juntos porque dicen que es la voluntad de Dios. ¿Cómo ven? ¿Cree que se va a restaurar ese matrimonio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque no han regresado a la voluntad de Dios. No han regresado. En este segundo paso es consecuencia del primero, tiene que ver con fijar un punto de partida independientemente de lo que eso signifique. Hay familias que tendrán que trabajar mucho en ciertas áreas, comunicación, mentiras, confianza, respeto. Otras necesitarán acompañamiento de diferentes tipos, vicios, hábitos pecaminosos. Otras necesitarán protegerse de amenazas, agentes agresivos, nocivos. Otras tendrán que aprender a trabajar con las limitaciones o consecuencias que harán que prevalezcan, ¿sí? Porque en ocasiones Dios nos va a dar victoria sobre ciertas áreas. A mí me encantan los testimonios de esas personas que llegan. Yo tenía 40 años tomando alcohol, llegué al Señor y fue mi última copa de vino y a partir de ahí todo fue transformado y nunca más he vuelto a tomar alcohol. Y yo digo, gloria a Dios por ellos. Pero no funciona así en todos los pecados. Algunas personas tendrán que trabajar eso el resto de su vida. Y como dice el apóstol Pablo, gloríate en esa debilidad, porque ahí reposa el poder de tu Dios. Segunda de Corintios capítulo 10. Algunos de nosotros tendremos que caminar kilómetros y kilómetros antes de llegar siquiera al punto de partida de donde muchos matrimonios empiezan. Por eso les decimos a los jóvenes, por favor, defiendan lo más sagrado que tienen, su inocencia.
Porque una vez que la pierdan, no hay camino de regreso. No hay camino de regreso. Entonces, reconoce dónde estás. Segundo, regresa a la voluntad de Dios. Tercero, esta es la más difícil para muchos, restituye. Restituye. Este es uno de los pasos más ignorados en el proceso de trabajar con una familia. ¿Por qué? Porque no pensamos que tenemos que trabajar con esto. Sé que voy a decir algo que tal vez no les cuadre en muchos sentidos, pero mi esposa y yo primero empezamos a estar juntos, no conocíamos del Señor, y mis hijos, que son hijos de mi esposa, vivían con mi suegra. Entonces nosotros vivimos juntos 4 años y después conocimos del Señor y después trajimos a vivir a los chicos con nosotros y estuvieron con nosotros alrededor de 20 años durante los procesos hasta que se fueron casando. En este proceso, el punto de partida fue cuando ellos llegaron a vivir con nosotros. Y bueno, cualquier persona podría decir, pues ya le hice el favor, me los traje a vivir conmigo, ¿no? O sea, deberían de dar gracias a Dios porque ahora están con nosotros. Y el punto de partida más duro y más difícil fue sentarlos a los 4, tenían 11, 10, 8 y 6 años, sentarlos a los 4 y decirle, hijos, lo primero que necesitan saber es que necesitamos del perdón de ustedes. Necesitamos de su perdón, porque no pensamos en ignorancia cuánto daño estábamos haciéndoles. Yo les puedo asegurar que hay papás que en la vida le han pedido perdón a sus hijos. En la vida, porque piensan que pierden respeto, piensan que pierden autoridad y no les enseñan a sus hijos. Y los hijos aprenden que no se pide perdón. Es más, he escuchado un hombre que le dice, si te encuentran saliendo del motel, tú di que no es verdad. Porque no son capaces de aceptar los errores que han cometido. Restituye va en el sentido de tenemos que arreglar las cosas. Tenemos que ir en la dirección opuesta que destruyó. Esto en términos técnicos espirituales se llama arrepentimiento. Voy en un sentido, me detengo, doy media vuelta y empiezo a caminar en el sentido opuesto. Esto es arrepentimiento, cambio de giro, cambio de dirección. Pero hay algunos que no sé basado en qué concepto teórico o teológico, piensan que arrepentimiento es ir desacelerando. Y entonces voy en una calle en sentido opuesto y voy caminando para acá y digo, bueno, pues ya me di cuenta, ahora le bajo. Eso no es arrepentimiento. A ver, esposas, levanten la mano las esposas. Muy bien. Esposas, ¿cuántas de ustedes se conformarían con el 99.9% de fidelidad de su esposo? A ver, levánteme la mano. 99.9% de fidelidad de su esposo. ¡Qué exigentes! ¿Por qué tan demandantes, hermanas? ¿Por qué se ponen tan exigentes? ¿Verdad que no lo hacemos esto en estos pecados? Por supuesto que no, me daría 3 noches libres en 25 años. Hagan la cuenta. En ese 0.1%, 3 noches libres en 25 años. ¿Estaría bien? Y más de un varón, no me vaya a decir amén, por favor. Pero sí estamos dispuestos a seguir gritando, sí estamos dispuestos a seguir ofendiendo, sí estamos dispuestos a seguir insultando, sí estamos dispuestos a ignorar, sí estamos dispuestos a no tratar con amor, sí estamos dispuestos a hacer muchas otras cosas y después lo justificamos diciendo, ya soy menos que ayer. Me encanta este hombre, Zaqueo. Yo creo que se apellidaba Pedraza.
Saqueo Pedraza, porque dice que era chaparrito y me ubico. Cuando este hombre llegó al encuentro con el Señor y fue a su casa, dice la Escritura en Lucas 19:8, dice: entonces Saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. ¡Wow! Esto se llama cambio. Esto se llama arrepentimiento. Un hombre que reconoce que estaba actuando de una forma, se detiene, se da la vuelta y empieza a caminar del sentido opuesto. ¿Hasta dónde tendrías que ir tú? Ahora, voy a decir esto con mucho cuidado. En muchas de las ocasiones podrás restituir. En muchas otras ocasiones jamás vas a poder restituir. Jamás. Uso este ejemplo. Es triste, pero ¿cuántos años de cárcel le ayudan a un violador para que el niño recupere su inocencia? ¿50? ¿80? Lo matamos. ¿Y así el niño recupera su inocencia? No, no existe nada que pueda hacer el agresor por restaurar a su víctima. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que Jesús hizo con nosotros. Porque nosotros no teníamos la capacidad de hacer algo correcto delante de Él. Y Él dice que cuando Él nos vio en esta condición, nosotros con nuestro pecado, ¿a quién ofendimos? A Dios. Y entonces Él dice: yo soy el agredido, yo vengo, yo pago, yo voy a la cruz por ti y yo recibo el daño. Las víctimas tendrán que vivir con el daño y van a tener que vivir con el daño para siempre, como el niño tendrá que vivir con el daño para siempre. Pero el agresor que entiende que ha desgraciado una vida estará viviendo todo el resto de su vida por restituir lo imposible de restituir. ¿Se da cuenta el cambio de actitud? A veces me da coraje cuando las personas que se equivocan llegan exigiendo. Me da coraje. Hace algunos días tenía que hablar con una persona. Ella se casó con su esposo teniendo hijos, se convirtió en mamá de los hijos de su esposo y hizo una familia. Y después el esposo se fue a buscar a una 20 años más joven y le embarazó. Y después los tengo a los dos sentados y en la consejería él está diciendo: es que no sé porque las amo a las dos. Me daban ganas de pararme y darle 3 cachetadas al muchacho para que entendiera el daño que estaba ocasionando al corazón de su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces queremos restaurar los matrimonios así. Ya no más faltara que me dijera: bueno, le voy a dar la oportunidad, me quedo en mi casa. Hombre, gracias. ¿Qué te tomas, amigo? Una persona que entiende que la restitución es fundamental va a esmerarse y a trabajarlo y tomarlo como un proyecto de vida por minimizar el impacto del daño que ha ocasionado en su hogar. ¿Estamos de acuerdo? Tú entiendes que has lastimado tu hogar, tú entiendes que has trabajado equivocadamente, tú entiendes que antes de conocer al Señor destruiste, lastimaste, heriste, o aún siendo creyente hiciste esto. Bueno, tienes un trabajo, tienes que restituir el daño ocasionado. Reconoce, reinicia, restituye. Número 4, renueva. Renueva. Ahí tengo algunos textos, Romanos 12, sin duda muchos de ustedes lo conocerán. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de vuestro Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puedo quitarme el saco, hermanos? Tengo mucho calor. Es calorcito aquí, espíritu. No, me apasiona y me sigo con todo esto. Bueno, aquí estoy usando referencia a este texto.
Muchas veces nosotros enfatizamos el crecimiento, la renovación espiritual basado en un concepto que llamamos el asunto espiritual y lo ligamos directamente a las emociones. No lo decimos así, pero lo hacemos así. ¿Cuándo vas a regresar al ministerio? Cuando lo sienta. Se oye bien espiritual, ¿verdad? ¿Y cuándo le vas a perdonar? Cuando el Señor me lo muestre. Se oye padrísimo. El asunto es que la Escritura nos enseña que la renovación espiritual no sucede en las emociones, sucede en el discernimiento. Efesios 4 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué te tienes que despojar? De los deseos que te engañan. Dice, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. ¿Qué estoy tratando de decir? Que vas a tener que decidir a quién le vas a hacer caso, a lo que piensas o a lo que sientes. Uno de los dos vas a tener que ignorarlo. Uno va a tener que ser siervo del otro. Dios nos creó con ambas cosas y las dos cosas son importantes, solo que uno sirve para ser líder y el otro sirve para ser siervo. Si tú quieres construir un ministerio basado en las emociones, se llama montaña rusa. Un día bien espiritual y al otro día bien carnal y después compromiso, renovación y después hasta el cielo. No puedes hacer esto. Los ministerios se tienen que sostener en la estabilidad y la estabilidad te la da la renovación de tu entendimiento, no tus emociones. Lo voy a decir con todo respeto, hermanos. Hay días que amo a mi esposa y hay días que decido amarla. De veras. Hay días que mi esposa me ama y hay días que decide amarme. ¿Por qué? Porque en ocasiones, por ganas, ya nos hubiéramos divorciado. Las situaciones no cambian basado en lo que siento, cambian basado en lo que decido, en lo que es mi convicción, en lo que estoy entendido que es lo correcto, en lo que el Señor está renovando, en lo que el Señor está haciendo. ¿Sí? Muchas veces perdemos este tipo de cosas. Han escuchado tal vez este concepto psicológico, inteligencia emocional, ¿verdad? Bueno, está diciendo básicamente lo mismo. Aprende a usar tus emociones sujetadas a tu inteligencia. Ya ven, ya les ahorré la maestría. Bien, piensa en Gálatas capítulo 5. ¿No los frutos de la carne son pasiones fuera de orden? ¿Y el fruto del Espíritu no son emociones que el Señor produce en nosotros? Yo quisiera decirles que hoy decidí tener paz y entonces me paré y fui a la farmacia y compré paz para hoy. Pero dice la Escritura que es producida por el Espíritu de Dios. Y ahí tienes Filipenses capítulo 4 del 1 al 10 que dice cómo producir paz, cómo tienes paz. Dice que si nosotros hacemos ciertas cosas tendremos la paz de Dios. Entre ellas sean conocidas vuestras peticiones en toda oración de ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es un resultado, pero que va en este sentido. Lo voy a decir de esta manera: todos pasamos por esta escala de aprendizaje. Muchas veces, sobre todo los que tienen niños chiquitos, no me dejarán mentir, a veces los niños chiquitos les tienes que establecer todo un parámetro de reglas o conceptos para que ellos aprendan algunas dinámicas de comportamiento social, ¿no? ¿Sí? En ese sentido vamos trabajando con ellos. Después, aquí lo que buscamos es obediencia, ¿estamos de acuerdo? Algunos de nosotros estamos en el camino espiritual en el concepto 1, obediencia. No quiero, porque voy. No puedo, pero lo hago, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy?
Algunos de nosotros empezamos a vivir una dinámica donde empezamos a crear un hábito, una condición que se repite, ¿sí? Y algunos de nosotros ya estamos en un nivel espiritual donde ya entendemos los beneficios que el Señor propone en su palabra, de manera tal que ya no estamos luchando con. Lo voy a decir de esta manera. A ver, ustedes se preguntan o ustedes cuestionan con Dios acerca de ciertas cosas, así como de repente como, híjole, ¿por qué tengo que? ¿Por qué tengo que venir a la conferencia? ¿Por qué tengo que ir al culto? ¿Por qué tengo que ofrendar? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué, Señor? Bueno, si estás en esa línea, te felicito, ya estás empezando. Pero cuando tú llegues al punto de decir, ahora entiendo, Señor, la bondad y la misericordia que hay en tus principios, ¿se da cuenta de la diferencia? Y cuando yo voy a esa línea, entonces ya no es tengo que, sino quiero, deseo, anhelo. Y la diferencia entre esto y esto es que aquí es muy cansada, pesado, fastidioso, molesto. Pero aquí la vida espiritual se convierte en un deleite, se convierte en una pasión, se convierte en algo que quieres compartir, como la mejor película que has visto, como la mejor música que has oído, como el mejor platillo que has comido. Se convierte en algo que te llena tanto y te llena de tal manera que no te lo puedes quedar, le tienes que dar a otros, le tienes que platicar a otros. Mira lo que Dios ha hecho en mí, mira lo que el Señor ha transformado en mí, mira cómo ha cambiado mi vida, de manera tal que no te puedes callar. Algunos de nosotros tenemos que evangelizar. Pero el que entiende de lo que se trata, en su plática, en su comentario, en su diario vivir, plasma lo que es el Señor en él. Cuando estemos en esta dinámica, quiere decir que tu mente ha sido renovada. Tienes que entender por dónde vamos. Concluyamos. ¿Qué quieres trabajar? ¿Con tus emociones o con tu mente? Bueno, tu decisión es esa. ¿Hacia dónde lo vas a llevar? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? Hemos hablado de 4 cosas el día de hoy. ¿Estamos bien? ¿Sí? Primero, reconoce que tienes un problema. No te ciegues ante la realidad. ¿Sí? Poníamos esa imagen. Quítate la venda de los ojos. Reconoce que hay un problema. Segundo, regresa al Señor. Regresa al Señor. El Señor no te va a despreciar. Si tú crees que el Señor te va a despreciar, no has entendido el tamaño de Dios que tienes y qué es lo que le motiva a Él a actuar a favor de nosotros. De hecho, Él nos busca a nosotros porque sabe que no tenemos elemento alguno para ir a Él. Esa es la razón. No tenemos factores para ir a Él. Regresa tú a Él, el Señor te está esperando. ¿Recuerdas la imagen del hijo pródigo que llega y abraza a su hijo? Ese es nuestro Padre que está diciendo, ven de regreso. Restituye. En el contexto de la familia necesitas trabajar con algunas cosas en tu entorno familiar. Y cuando encuentres esto, no es lo que tengo que hacer, y ahí es donde renuevas tu mente. Es lo que entiendes que es lo mejor para tu hogar. Y por supuesto, tal vez has visto este esquema en otro sistema o bajo otro contexto, pensando en una dinámica personal. Es verdad, así trata Dios con nosotros. Por eso les dije, va a ser muy fundamental. Pero cuando lo aplicamos a la familia, funciona de la misma manera. ¿Dónde está tu familia? Regresa a la voluntad de Dios, restituye el daño ocasionado, renueva tu hogar. Le voy a pedir un momento que ahí donde está, pare un momento. Y con los ojos cerrados le pregunta al Señor, ¿dónde estoy yo, Señor?
¿Qué de lo que he escuchado el día de hoy tiene pertinencia a mi vida? Padre, ¿qué de lo que estoy escuchando tú estás diciéndome directamente a mí el día de hoy? ¿Dónde estás? No importa si eres hijo o eres padre. No importa tu condición dentro de tu familia. Solamente piensa, ¿qué tendrías que hacer? Y si hoy te das cuenta de que hay algo que tienes que hacer y tienes muy claro lo que tienes que hacer, dile al Señor, ¿cómo, Padre? ¿Cómo? ¿Cómo, Señor, podré hacer esto? Independientemente del factor que esté sucediendo ahí en tu corazón, tú y el Señor, si encuentras una de las razones prácticas para tu vida y necesitas que el Señor te ayude en este momento, me encantaría orar contigo. Solamente le voy a pedir a aquellos que están entendiendo lo que el Señor les está mostrando, si es algo muy concreto, es más, tal vez no tienes ni el cómo, solo sabes el qué tienes que hacer. Si hay algo que Dios te está mostrando, me encantaría orar contigo. ¿Me ayudarías poniéndote de pie? Nos encantaría orar contigo. Gracias. Gracias. Quédense de pie un momento. Quédense de pie un momento. Gracias, gracias, Señor. Wow, qué lindo. Si el Señor te está mostrando algo específico que tienes que hacer, quédate en pie. Quédate en pie. Última vez que pregunto esto. Si el Señor te está mostrando algo específico que tienes que hacer en tu vida, te voy a pedir, ponte de pie un momento. Gracias. Bien. Los que están de pie les voy a pedir, por favor, quédense de pie. Y a los que están sentados, les voy a pedir, conviértanse en las manos de Jesús en este día. Y les voy a pedir que los que están sentados se pongan en pie y vayan y pongan su mano en los hombros de los que están de pie, por favor. ¿Sí? Pongan sus manos en los hombros de los que están en pie. Necesitamos orar con ellos y pedir la mano del Señor que les ayude. Vayan con ellos. Vayan con ellos. Nadie debe de estar solo de los que se pusieron de pie primero. Ahora, lo que Dios ponga en tu corazón por esa persona por la cual estás tocando, te voy a pedir que ores por ellos en lo que Dios te esté poniendo en tu corazón. Yo no sé qué es lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Solamente ora por ellos. Ora por ellos, ¿sí? Mientras yo estoy orando también. ¿Está bien? Padre, en esta noche queremos empezar este camino de regreso a ti. Señor, tú trajiste a cada persona al día de hoy a esta tu iglesia con un propósito espiritual. Tú, Señor, les trajiste esta cita espiritual, pero no para que salieran igual, sino para que fueran transformados el día de hoy en una transformación espiritual que parte desde su interior, donde tu Espíritu Santo va a renovar de adentro hacia afuera, y que cuando eso que está adentro tenga pertinencia a lo que está afuera, va a cambiar todo el sistema conductual de esta persona. Señor, va a cambiar los intereses, va a cambiar los gustos, va a cambiar las necesidades, va a cambiar las prioridades, va a regresar a ti, Señor, porque entiende que ya es mucho lo que ha avanzado sin tu voluntad. Y ahora, Señor, queremos regresar a ti, entendiendo que solo tú tienes la palabra correcta, solo tú tienes la respuesta adecuada, solo tú tienes el camino correcto. Señor, por favor, ayúdanos a regresar a ti, entendiendo que no somos capaces de hacer absolutamente nada si tú no estás con nosotros. No somos capaces de restaurar nuestra familia, no somos capaces de hablar con nuestros hijos. No me puedo acercar a mi esposa, Señor, si tú no me das palabra para ella. No me puedo acercar a mi esposo si tú no me enseñas, Señor, cómo restaurar mi relación.
Padre, por favor, enséñame y muéstrame la forma de cómo tú puedes transformar un hogar que parece destruido, que parece que no tiene esperanza, en un hogar que te va a glorificar. Y que el día de mañana las personas que nos vean en este hogar van a decir, por la gracia de Jesucristo, este hogar ha sido renovado para la honra y la gloria de nuestro Dios. Esto lo pedimos, Señor, confiando en que tu Espíritu está trabajando. Abre, Señor, las puertas del cielo y derrama tu bendición sobre cada persona. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu siga obrando en este fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús.